Maestra Susana de la Torre, un gusto nuevamente poderle saludar por este medio y a través de esta grabación. Bueno, pues yo elegí el tema de la migración en América Latina y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la migración, del tipo de migración que existe en América Latina y también algunas de las causas, las políticas y algunas consideraciones a manera de comentario en el cierre de este video. Bueno, el fenómeno de las migraciones ha sido una constante en la realidad latinoamericana. Si bien durante varios siglos Latinoamérica fue un destino importante por varias poblaciones europeas, africanas o incluso asiáticas, en los albores del siglo XX, las migraciones, por ejemplo, que van del sur a norte, del periodo de los 60 hasta finalizada la primera década del siglo XXI, 2009, 2010 por ahí, a nivel global, profundizaron el carácter emisor del continente por encima de su condición de receptor. Por otra parte, en tiempos recientes, eso lo vemos, ¿verdad? Ha aumentado las migraciones económicas y forzadas al interior de las diferentes regiones. Por ejemplo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el CEPAL, se ha registrado un incremento de los flujos interregionales y transcontinentales entre 2000 y 2010, con los principales volúmenes de migraciones dirigiéndose principalmente de Colombia a Venezuela y Ecuador, de Centroamérica a México, de Haití a República Dominicana, de Nicaragua a lo que viene siendo Costa Rica. ¿Qué ha pasado durante los últimos 20 años? Bueno, han surgido una cantidad numerosa de publicaciones, de artículos, de estudios que nos hablan acerca de las causas y las consecuencias de las nuevas migraciones, su impacto en la sociedad, a la sociedad a la que pertenecen, a la sociedad de origen y también a la sociedad del destino donde ellos van a estar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca, en esta oportunidad, acerca de los escenarios migratorios, ¿sí? Y después vamos a hablar acerca de las causas migratorias y finalmente vamos a hablar un poco acerca de las políticas de migración. Bueno, ¿qué tenemos entonces? América Latina indudablemente ha experimentado un crecimiento considerable de sus migraciones en los últimos años, y este crecimiento se ha producido como parte de la intensificación de los procesos de globalización. Esto, bueno, la globalización sabemos que va y obviamente se ha intensificado por eso, pero también podemos encontrar explicaciones en los problemas económicos que afrontan las regiones, ¿no? También las políticas al respecto que han vivido la región en distintos territorios. Los cambios en los procesos de acumulación capitalista y las políticas en las fronteras, ¿no? Son dos fenómenos que indudablemente han afectado los movimientos de personas en la región, tanto en América del Sur, en América Central. ¿Qué pasa con esto? Disminuyen los flujos en algunos casos y los redirecciona a otros, ¿sí? Incrementando los retornos voluntarios y forzados, pero también multiplica el tipo de movilidades. Es decir, se presenta un panorama, un escenario migratorio en América Latina donde se conjugan diferentes problemas, ¿no? Las crisis económicas, los movimientos forzados, los desplazamientos forzados y bueno, ¿cómo le podemos llamar? Es un complejo, ¿no? En lo que viene siendo la movilidad, el tipo de movilidad que se presenta, ¿no? Podemos identificar también tres patrones críticos del movimiento regional durante los últimos al menos 50 años, ¿no? Por ejemplo, la migración sur-norte de América Latina, Estados Unidos y Canadá, eso es un movimiento, eso es un patrón muy importante a considerar. El primero. El segundo,
es interregional, es dentro de América Latina, ¿sí? Y la tercera la podemos encontrar en la migración transoceánica a Europa y hacia el oriente, hacia Japón, hacia el Pacífico, ¿no? Ahora, si se estudian las migraciones sur-norte, se constatarán diversos patrones. En primer lugar, si bien la salida de personas hacia Estados Unidos parece haber disminuido durante los últimos 10 años, desde países como México, en un dato de Mansey en 2015, este no se ha detenido desde Ecuador, Bolivia y Colombia, sino que se ha incrementado también desde Centroamérica. En segundo lugar, respecto al sur de Europa, las migraciones han disminuido notablemente durante los últimos 10 años a raíz de la crisis económica del 2008. Sí, pero además se asiste a algo muy complejo en esos flujos, pues más allá de las salidas de las personas hacia países del norte, se han producido procesos de retorno voluntarios y forzados debido, naturalmente, esto fue noticia al inicio de la administración reciente de los Estados Unidos, de Donald Trump, con las deportaciones, ¿no? Y la relocalización hacia terceros países, una mayor visibilidad de procesos de migración circulares entre el sur y el norte. Entonces estos son los escenarios que se presentan, ¿no? Las migraciones que se dan hacia Estados Unidos, la migración que se presenta en América Latina y la migración que se da a Europa y hacia ¿dónde más seguimos? Hacia Japón, hacia otros destinos, ¿no? Y hay una complejización de estos flujos por los retornos forzados y otros que son retornos voluntarios. Hablemos acerca de las causas de la migración. Bueno, las causas de la migración no han sido estáticas o permanentes, siempre son cambiantes. ¿Por qué? Porque son de acuerdo a las necesidades económicas que han sido acuñadas para explicar por qué la gente deja sus comunidades para vivir en otros países. Esa es la interrogante, ¿no?, por la cual podemos entrar en este tema de las causas. Y bueno, se unen muchas veces estas comunidades a los desplazamientos forzados causados por diferentes situaciones, ¿no? Uno de ellos es la violencia. Otros es los megaproyectos de desarrollo, ¿sí? O otros sencillos, así, no tan sencillos, pero muy complejos, son por los desastres naturales. En algunos territorios la conjugación de estos fenómenos, o sea, de los tres que acabamos de hablar, pues implica el aumento de las migraciones. Por ejemplo, actualmente en varias regiones de Colombia, háblese de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, los desplazamientos, digámoslo así, son forzados en la población porque están al orden del día debido a la violencia social y política que reina en esos territorios. O sea, nos pasaremos aquí mucho tiempo hablando al respecto de eso, pero la violencia es una de las causas que se presentan y daña, ¿no? No solamente afecta a la migración, afecta otros ámbitos en la sociedad. ¿Qué podemos más hablar acerca de las causas? Bueno, las movilizaciones causadas por la violencia en este respecto se han incrementado considerablemente durante los últimos 20 años. Desde aquellos migrantes que han buscado asilo en distintas ciudades de América Latina y hasta aquellos que pues son, digámoslo así, migrantes más clandestinos, vulnerables, como lo son los niños, los adolescentes, y que los vemos aquí en nuestro país, ¿no? En México, cómo van de la frontera sur a la frontera norte, y pues es muy triste, muy, muy lastimoso todo esto, ¿no? Pero es una realidad que se vive, ¿no? Ahora, hablando más acerca de Sudamérica, en comunidades, por ejemplo, en Perú, Ecuador, Argentina y Brasil,
han tenido que desplazarse debido a la instalación en sus entornos de megaproyectos, ¿sí?, que están relacionados con la minería, con la construcción de hidroeléctricas, la industria petrolera, entre otros, ¿no? No hay muchos estudios que nos hablan acerca del complejo que son estas causas, pero sin lugar a dudas hay que contemplarlos como una de las causas que se manifiestan en la migración en Latinoamérica. También, por ejemplo, se habla acerca del surgimiento de migraciones desde los países europeos y de Norteamérica hacia varios países latinoamericanos, o sea que ahora Latinoamérica también podemos decirlo así, es receptora de las migraciones. Pero ¿cuándo se da esto? Bueno, por ejemplo, en la recesión del 2008, tras el inicio de la crisis económica, por ejemplo en España, se ha vuelto una vez más un país emisor. ¿Y hacia dónde van? Dice que se buscan nuevas oportunidades en América Latina, ¿no? Además, varias ciudades del subcontinente pues se han convertido en nuevos hogares de una población jubilada, principalmente que viene del norte, ¿no?, conformando este tipo de migración residencial. También otra de las causas de la migración se debe a la marginalización y el empobrecimiento de los pueblos indígenas, muchas veces reproducidos en los lugares de destino. Tanto la migración transfronteriza como aquellos desplazamientos debido a conflictos violentos son indicativos del carácter forzado y colectivo de gran parte de la migración y en este caso de la migración indígena, ¿no? Vamos ahora a hablar acerca de la política migratoria. Y por ejemplo, si podemos reflexionar sobre la migración principalmente entre México y Estados Unidos, el mismo Douglas Mansey nos dice que la migración internacional ha sido teorizada en relación a 4 rasgos. Primero, la estructura en los países de origen que ha producido una población propensa a la migración internacional, ¿sí?, desde los países de origen. El punto número 2 es acerca de la estructura en los países receptores que genera una demanda persistente de trabajadores. El tercer factor es las motivacionales que hacen que la gente responda a las fuerzas estructurales con movilidad internacional. Y las estructuras y organizaciones sociales, las redes que surgen en curso a la globalización para perpetuar flujos de personas a lo largo del tiempo y del espacio. Pero también las políticas migratorias se han endurecido en los 2 principales destinos de migración de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y esto ha elevado el poder de los estados-nación receptores para arrestar, detener y en última instancia deportar migrantes irregulares y hacerlos, criminalizarlos, ¿no? Sí. Bueno, hay también algo interesante en eso del problema de la migración, ¿no? Si bien es cierto, vamos a hablar un poquito ahorita acerca de las remesas, porque eso es un factor muy importante y tiene un impacto positivo, ¿no? Por ejemplo, el constante crecimiento de las remesas enviadas por los migrantes a los países en desarrollo ha jugado un papel muy importante en la consideración de los migrantes como agentes de desarrollo, como agentes de cambio. Y bueno, este es un impacto positivo, ¿no?, de los migrantes en el desarrollo, ya que pues los países de origen pues se ven beneficiados, ¿no? Las remesas sociales es cuando pues las familias receptoras pues se ven beneficiados, ¿no?, de esos recursos que llegan, y definitivamente modifica la vida de los que no son migrantes, pero que sus
parientes que son migrantes, bueno, ellos les envían estas remesas y pues hay un impacto positivo, ¿no? Pero ahora, por otra parte, para las familias que llegan a depender de las remesas, la deportación representa una catástrofe financiera, ¿no? En particular, por ejemplo, en los casos que la migración se basa en deudas y préstamos, hay que reembolsar, y esas situaciones, por ejemplo, en situaciones en que la recesión económica va acompañada de deportaciones, pues las remesas no disminuyen, sino que se produce más presión sobre los escasos recursos locales o distribuidos de manera desigual. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con lo que posiblemente se produce un aumento del potencial en la inestabilidad social y política. Indudablemente, como consecuencia de los cambios globales en la economía y en las políticas migratorias, es de vital importancia dar una mayor atención a las dinámicas interregionales en lo que viene siendo estos procesos de análisis en lo que viene siendo la migración, ¿no? Es necesario entonces analizar estas nuevas dinámicas migratorias y sus múltiples dimensiones, no solamente en lo que tiene que ver en lo económico, sino también en las desigualdades, llámese étnicas, raciales, de clase, de género, ¿no? Sin dejar al lado definitivamente la historia y la memoria colonial del continente. Entonces, de esta manera hemos querido abordar acerca de uno de los temas, yo creo que muy importante y trascendente, no solamente en estos últimos días, sino a lo largo de todo el siglo XX, especialmente en la última etapa, en la última mitad del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo XXI. Maestro Susana, no me queda más que agradecerle por su tiempo, por haber llegado hasta este minuto y haber visto esta pequeña intervención. Muchas gracias por su atención, por su profesionalismo, y aprovecho para decirle que definitivamente el contenido de esta materia de Historia General de América Latina, bueno, la disfruté bastante, fue un contenido bien interesante. Lamentablemente pues es muy poco el tiempo, un semestre para abordar diferentes temas, pero el contenido ha sido de maravilla, he disfrutado mucho las lecturas y así también las actividades. Pues muchas gracias por su atención y saludos. Adiós.